Tiene la palabra la miembro informante, la doctora Claudia Paladino. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Salud que le dio despacho a este proyecto del año pasado, si mal no recuerdo, a la Comisión de Labor Parlamentaria que lo puso en agenda, y este proyecto está relacionado con lo que la semana pasada estábamos celebrando, poniendo en agenda, que tenía que ver con seguridad del paciente y calidad de atención, ¿no? Es algo más que lleva a poder entramar o trabajar o estar más amigablemente, la utilización más amigable de los servicios de salud. El objeto de este proyecto de ley es la instauración en todos los establecimientos públicos y privados de salud de la provincia de espacios informativos que expongan los derechos y deberes de los y las pacientes estipulados en la Ley Nacional 26.529 y las normas que la modifiquen, en orden de impulsar la transparencia directa, accesibilidad y acercamiento a la sociedad de información imprescindible para la promoción de una prestación de salud humanizada, democrática, corresponsable, que respete los derechos humanos y garantice los principios de justicia, integridad, igualdad y autonomía. Hemos realizado, he participado de un trabajo de investigación con encuesta de la población, que tenemos algunos resultados preliminares que tenían que ver con las percepciones de cómo es el estado de salud de la persona encuestada, y también cuando accedía a la atención de los diferentes subsistemas de salud, qué era lo que más le preocupaba. Y el mayor porcentaje, tanto en el ámbito privado o público, contestó que tenía que ver con el trato que recibía en el momento de la atención. También nosotros hemos leído o habitualmente escuchamos relatos que nos comentan que la preocupación que tenemos todos porque la salud se fue deshumanizando. Tal vez tiene que ver en los últimos años, décadas, con el avance de la tecnología, que a veces hace que un estudio prime antes que una entrevista con una anamnesis y con un diálogo con el profesional, sumado hoy a otras herramientas que tienen que ver con la tecnología. Y todo esto hace que nuestra preocupación de poder generar diferentes estructuras para poder volver a crear lazos entre el usuario de la salud, que es el que consulta, y los prestadores o los que damos ese servicio, que son todos los que conforman el equipo de salud. Se hacen muchos esfuerzos desde el sistema sanitario, los diferentes ministerios, y también desde el sistema privado y de la previsión social de la salud, para mejorar la atención, dar más prestaciones, pero cuando uno habla con la comunidad, eso no impacta de la manera deseada. Es como que parecería que se camina por caminos paralelos y no caminos que en algún momento se van a encontrar. Entonces, sumado esto un poco a la historia de los hospitales, de la atención en la salud en siglos anteriores, y donde en sus momentos era muy centrado en la enfermedad y centrado en los profesionales médicos y no en el equipo y en el usuario, que me gusta llamarlo así más que paciente, porque paciente a veces se relaciona con paciencia, y paciencia quiere decir que hay que esperar mucho, y la idea es que la salud y los sistemas sanitarios tenemos que construirlo entre todos, los usuarios y los que dan el servicio de salud, y que en los últimos años, en el siglo XX, se fue cambiando este paradigma de dónde centrar los sistemas de salud, y se ha trabajado mucho en las últimas décadas en que el sistema de salud tiene que estar centrado en las personas, y en las personas de manera individual y colectiva, ¿no? Por eso hablamos de prevención y de salud comunitaria. Y en todo esto, sumado a que la salud la consideramos un derecho fundamental que está en la Constitución, tanto nacional como provincial, hace que
tengamos que poner en agenda esta ley nacional y que en todos los efectores de salud, para poder generar como estrategia comunicacional y para que aquellos que son usuarios de la salud puedan conocer qué derechos tienen y también qué deberes, porque los deberes tienen que ver con esta relación par con el que da el servicio, ¿no? Y siempre decimos en medicina que cuando un paciente, profesores que tal vez uno se ha cruzado en la vida cuando se formó, o me formé como pediatra, que cuando entra un paciente a la consulta, implícitamente se genera como un contrato, ¿no? Donde la persona viene a pedir una ayuda y uno se responsabiliza en ayudar y dar una respuesta, un tratamiento, un acompañamiento, un diagnóstico, entre otras cosas. En ese contrato implícito, siempre cuando uno genera una relación tiene que haber derechos, pero también deberes. Entonces nos parecía muy importante cuando analizábamos esta situación de salud en el equipo de trabajo, poder generar este proyecto de ley que por un lado busca visibilizar los derechos y deberes de los pacientes que están explícitos en la Ley Nacional 26.529 y que también por un decreto de la Nación, el 1049 del año 2021, fue una resolución, perdón, del Ministerio de Salud de la Nación, se generó el manual sobre los derechos de los y las pacientes, donde se buscaba, en este manual expresa, pensar desde una mirada integral diversa, multidisciplinaria, intersectorial y con plena participación de la comunidad. Este proyecto no solo pide que esté esta cartelería y que se generen mecanismos en todos los efectores públicos y privados de la salud sobre derechos y deberes, sino que también dentro de las funciones del órgano de aplicación, que va a ser el Ministerio de Salud, se impulsen campañas de difusión, concientización sobre los derechos, se trabaje con los equipos de atención para que se pueda interiorizar estos derechos de los pacientes y deberes y se pueda disminuir la brecha de distancia entre el usuario y el que da el servicio. Dentro de los, para recordar, me parece interesante poderlos enumerar, y ya termino, los derechos de los pacientes es derecho a la asistencia, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria, interconsulta médica, consentimiento informado, directivas anticipadas, acceso a su historia clínica, nombramiento y registración de acuerdo a la identidad de género autopercibida, según la Ley 26.743 de identidad. Y en el artículo 4 enumera los deberes. Los pacientes tenemos el deber de generar buen trato y respeto hacia el equipo de salud, brindar datos veraces sobre el estado de la salud, cumplir con los turnos asignados como también con las indicaciones médicas referentes al propio tratamiento, hacer un uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones de los efectores de salud, todo otro deber que la autoridad de aplicación considere relevante para la implementación efectiva de la presente ley. Y para finalizar, leer un párrafo que está en este manual del Ministerio de Salud de la Nación, que un poco expresa, ¿no?, todo lo pensado para generar este proyecto. Los deberes de los y las pacientes se fundan en el respeto mutuo que se debe tener para quien entrega lo mejor de sí para prevenirlo en salud, curarlo o cuidarlo y o consolarlo en su estado de salud o enfermedad. Él o la paciente debe mirar desde su propia humanidad hacia la humanidad del otro. Él o la paciente intrínsecamente digno que por su estado de enfermedad necesite de ese otro, portador también de dignidad, que en ese contrato que los vincula remite a la beneficencia, a justicia, a solidaridad. Deberes de la paciente que en la relación con el equipo de salud constituyen respeto, consideración, deferencia, humanismo y colaboración. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto y que se vote cuando se realice la votación en un solo acto en particular, en general y en particular. Gracias. Gracias.